Bienvenidos, muy buenas tardes, esto es la Tertulia Polaca, somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Yo soy Aarón Tapia y estaré acompañándolos la próxima hora aquí en La Voz del Pitic, 88.1 de FM, y también nos puede ver y escuchar en el Facebook Live de La Voz del Pitic, igualmente por el Facebook Live de la Tertulia Polaca. Además, por ahí de las 8 de la noche subimos ya el video de este programa por el canal de YouTube de la Tertulia Polaca. También los invitamos a que se suscriba al canal de YouTube La Tertulia Polaca y nos siga en nuestras redes sociales, en Facebook como La Tertulia Polaca, a mi Twitter personal @naranjero75 y a las redes sociales de La Voz del Pitic en Facebook y en Twitter @La Voz del Pitic. Bueno, hoy tengo una mesa que, híjole, se me hizo larga la semana, que la preparamos, la acordamos desde la semana pasada y bueno, pues se me estaba haciendo agua a la boca o me estaba salivando, ¿no? Porque es muy interesante el tema, sumamente interesante, y es la inseguridad pública en Sonora y la narcocultura. Vamos a tratar de abordar lo más posible a fondo. Y para eso pues tengo invitados de lujo. Tengo aquí a Manuel Emilio Hoyos, director del Observatorio Ciudadano por la Seguridad de Sonora, y al investigador, sociólogo del CIAD, Guillermo Núñez. Un tema, creo yo, que pues que no se trata mucho en los medios de comunicación de esta manera, que lo vamos a tratar de abordar de fondo. Y me jacto de ello. Qué chingados, ¿por qué no, verdad? Por eso somos opción original y diferente. Bueno, pues muchas gracias, Manuel Emilio, por acompañarnos aquí. Gracias, Guillermo. Podemos darle un entre al tema, Emilio, si quieres, comenzamos una pequeña introducción. Claro que sí, gracias a ti, Aaron, aquí a Guillermo, y pues a todos los radioescuchas aquí a través de la tertulia. Hemos venido observando nosotros como organización, pues desafortunadamente como no nomás a nivel local, sino a nivel nacional, este fenómeno de la violencia pues se ha venido recrudeciendo en los últimos años, ¿no? Y sobre todo en los últimos meses. Desafortunadamente pues pareciera no sé si llamarlo una guerra de cifras, y esas cifras son víctimas, son personas, son seres humanos, que ya es un conteo, ¿no? Es decir, un conteo, hemos sido parte de una numeralia a nivel nacional, estados que se dice hubo más violencia en tal estado, y nosotros tuvimos otro poco más, etcétera. Entonces yo creo que el problema no es fácil, hay que decirlo, es decir, es un problema complejo. Sin embargo, también, y que bueno, aquí con Guillermo nos puede ampliar mucho el panorama en el punto de vista sociológico, social, pero también es un tema que no podemos desligar la violencia de la palabra impunidad, ¿no? Si bien es cierto que hay factores múltiples, si bien es cierto que puede haber una cultura, una subcultura por ahí, también ese desgaste de las instituciones, y de esas instituciones no de un año para otro, ¿verdad? Simplemente un desgaste institucional pues de décadas, que desafortunadamente pues ante un incremento de la violencia, a veces a las instituciones de los 3 niveles de gobierno pues le cuesta trabajo el sobrellevar a cabo este tipo de situaciones, ¿no? Es un tema muy amplio, sin embargo lo hemos mencionado nosotros también desde el observatorio, no es un tema imposible. A veces la urgencia gana, es decir, la urgencia por la autoridad querer dar resultados, la urgencia porque como ciudadanos estamos hartos y queremos resultados, pues nos lleva a veces a las instituciones no tomar decisiones en base a evidencia, en base a cómo reducir el problema de la violencia, y sabemos que hay diferentes tipos de violencia. Sin embargo, esa urgencia siempre nos va ganando, y creo yo que es momento de hacer un alto, de que las autoridades trabajen más en base a evidencia de lo que está ocurriendo y cuáles son los caminos, ¿no? A dar una trazabilidad de caminos para entonces saber si realmente algo está funcionando de lo que se está haciendo, ¿no? Okay, muy bien. Guillermo, se ha construido toda una narrativa desde el Estado, bueno, más bien desde los gobiernos. Estados somos todos, ¿no? Gobernados y gobiernos, donde como de buenos y malos, ¿no?
platicábamos ahorita un poco como estos agentes que de pronto surgen por una situación económica y se envuelven en el crimen organizado. Habría que definir también qué es crimen organizado, porque también, o sea, la narrativa del gobierno es que el crimen organizado está por fuera de las instituciones, ¿no? Entonces, hay una, a mi parecer, una falsedad también, o verdades a medias. ¿Cómo surge? Tú tienes de hecho me proporcionaste la semana pasada un artículo muy interesante que habla sobre narcocultura y todo que tiene que ver con la masculinidad, incluso la homofobia, ¿no? Y las identidades de género. Sí, bueno, la preocupación en la investigación que hemos realizado en CIAR y en otros lugares, en otras instituciones, la Universidad Autónoma de Sinaloa, por ejemplo, el propio Colegio de Sonora ha auspiciado algunas tesis de maestría, es que hay una dimensión cultural del crimen y del crimen organizado que por la pobreza teórica para entender la cultura de unos y de otros, no se le da el valor que tiene. Desde nuestra perspectiva, todo acto, toda práctica social y por supuesto todo crimen es siempre una práctica está provista de sentido. Es decir, los seres humanos actuamos porque significan las cosas algo. Sí. Cometer un crimen, matar a alguien, robar, tiene significado y la gente lo hace no porque se le ocurrió o simplemente porque es gente enferma. Esa noción de los psicópatas que cometen pues puede ser útil para entender cierto tipo de acciones criminales, pero la gran mayoría y por sobre todo las que tienen que ver con el crimen organizado que más nos afecta, es decir, del total de homicidios en México, según me decía un estudiante que me presentó unas cifras hace unos días, alrededor de 22,000 el 2018 22,000 estuvieron ligados al crimen organizado y particularmente al narcotráfico, ¿no? Eso es un alto porcentaje y en Sonora más de alrededor de 550, Manuel debe tener las cifras exactas, pero es decir, el crimen organizado vinculado particularmente al narcotráfico es la que nos da las cifras actuales fundamentales, las más importantes de la violencia criminal en México, de la violencia del homicidio particularmente. Sí. Entonces, yo creo que habría que tratar de tener otra mirada de esto más allá de la visión puramente persecutoria, policíaca, que ya hemos visto cómo funciona o mal funciona o no funciona. Y que no ha dado los resultados, tan claro que no ha dado los resultados que tenemos las cifras que tenemos y cada año ahí van en aumento. Pero ¿cómo llegamos a este punto? Y esa es la preocupación que tenemos desde la investigación socioantropológica, es decir, ¿cómo llegamos como sociedad a este punto? ¿Cómo llegamos como sociedad a un punto en el que incluso se puede cantar y poner como héroes a personas que en sus canciones hablan de que van cortando cabezas, por ejemplo, ¿no? Porque así son los corridos ahora que algunos les preferimos llamarles los corridos del sicariato. La propia evolución del narcocorrido nos habla de una transformación, no solamente del nivel de la violencia que despliegan estos grupos, de la falta de contención, de autocontención que estos grupos tienen ahora. Antes se movían con códigos, una serie de códigos que acotaban entre comillas éticos, ¿no? Acotaban sus niveles de violencia. Entonces, pero no solamente eso, sino cómo llegamos a una sociedad que permite que circulen ese tipo de canciones. Y se admira, ¿no? Que se admire, que tienes a papás escuchando ese tipo de música los fines de semana con sus hijos o en entre semana, y los vecinos y todo el mundo está en ese contexto. ¿Cómo llegamos a ese nivel de normalización de lo que llamamos la narcocultura, de una serie de símbolos y prácticas vinculadas al crimen organizado, al narcotráfico en particular? Muy bien. Bueno, ahorita abordamos más a fondo en ese sentido. Manuel, tú incluso formaste parte, ¿no?, de las instituciones policíacas. ¿Cómo ves pues como decía Guillermo ahorita, lo que mal se ha hecho o lo que se ha hecho con una economía de guerra, básicamente, que también es muy fructífera? Yo recuerdo cuando viene la, entre comillas, transición, que fue cambio de color nomás, ¿no?, con Fox. Me acuerdo que la postura de ellos al inicio era que se le iba a dar otro enfoque, ya no tanto de la judicialización, sino buscar vías alternas,
sociológicas, más de fondo, pues, ¿no? Incluso económicas, pero después tienen una reunión con sus contrapartes de acá, de nuestros queridos vecinos del norte, y cambia totalmente ya el discurso, y ahora resulta que representan un peligro para el Estado, estas organizaciones criminales del narcotráfico, y se van con lo mismo, ¿no? Siguiendo esa línea de la Operación Cóndor por allá en 1975, que era militarizar el ataque al narcotráfico. Y hemos visto, y en esa docena entre Fox y Calderón, pues se duplicaron los recursos, pero también se duplicó la violencia, ¿no? Entonces, ahora viene el nuevo gobierno. Andrés Manuel, antes de ser gobierno, hablaba precisamente de desmilitarizar, y ahora resulta que se crea toda una guardia, nada más le cambian de nombre, ¿no? Y los símbolos, pero es lo mismo, pues, ¿no? Es la misma estrategia de policías y ladrones, y de armas, y de castigo, y de punitivos. Entonces, ¿tú cómo ves toda esta estrategia, Manuel? Bueno, ahorita que mencionas precisamente cuando Fox fue donde el presupuesto a prevención se ve a largo plazo, ¿no? A mediano o a largo plazo. Entonces, para los políticos, pues es muy fácil hacer los recortes, ¿no? Al ámbito de prevención. De ahí empezó a haber esa brecha de hecho el 2018, de 2017, si no me equivoco, también un solo peso de nivel federal no hubo, estando Enrique Peña Nieto, en el ámbito de prevención, ¿no? Entonces, pues no tenemos prevención, es decir, ¿cómo vamos a contrarrestar un problema que, si bien, como lo dijimos en un principio, la impunidad, la violencia es un factor por ahí, pero bueno, ¿qué se está haciendo, no? Y también, si tomamos en consideración que a nivel nacional el 40% de las personas que mueren por una agresión armada, víctima de homicidio doloso, son jóvenes de 15 a 29 años, pues bueno, ¿qué está pasando en la juventud, no? Las áreas de oportunidad que tienen o que no tienen, es una brecha muy grande que hemos estado perdiendo. Las soluciones, no hay varas mágicas, los hemos dicho, eso yo creo que todos los tenemos claro. Desafortunadamente ahorita, lo que muchas organizaciones que somos parte del colectivo Seguridad Sin Guerra, y que respetamos muchos a las Fuerzas Armadas en su trabajo, pero que desafortunadamente pues quedamos igual ante esta nueva administración. ¿En qué sentido? Pues la Guardia Nacional no es más que un sticker, ¿no? Un membrete pegado en el brazo. Ha habido información en el sentido de que voluntariamente a algunos miembros del ejército que quisieran formar parte de la Guardia Nacional, es muy poco en porcentaje el militar que se ha querido ir. El general Cienfuegos, en su momento, cuando estuvo con el presidente Peña Nieto, él mencionó que las Fuerzas Armadas no eran para tareas de seguridad pública. Estamos terminando de desgastar otra institución, en este caso las Fuerzas Armadas, porque antes llegaban como el héroe, ¿no? Como a salvar o los pueblos o las comunidades de cuando ya la policía llegaba a su máxima corrupción o todo esto que ocurría. Desafortunadamente ahorita no vemos una ruta clara, no nomás a nivel nacional, muchas veces a nivel local. La evidencia nos dice o nos sugiere, ¿no? La evidencia que se ha llevado a cabo, los estudios nacionales o internacionales, es más, no habla de localidad, habla de hiperlocal, ¿no? O sea, de una manera hiperlocal, de ir viendo los factores o fenómenos de violencia que están produciendo todo este tipo de situaciones, ¿no? Ha habido delitos en su momento que han sido, pues, quizá no en base a un estudio lo pueda decir, sin embargo, de manera empírica, que ciertos delitos, la mayor parte se cometen de un área o una región. Entonces es ahí donde esa focalización respecto a, y ahí entra un dilema muy fuerte, ¿no? de muchos estudiosos, de decir, de dónde viene la persona que comete un acto delictivo, ¿no? De dónde viene, de dónde nace, qué pasó, qué ocurrió, y por qué está ocurriendo, ¿no? Entonces, es un tema muy profundo. Sin embargo, los recortes a prevención fueron muy drásticos que ha habido en los últimos años.
instituciones rebasadas, ¿no? En el caso de las instituciones de seguridad, pues, si recordamos los controles de confianza, ¿no? Que ya con controles de confianza íbamos a tener buenas policías y todo iba a salir bien. Los 100 días de Calderón, ¿no? De hecho, ahorita que mencionas a Calderón, pues también recordamos el operativo Michoacán, ¿no? Que hay estudios de algunas asociaciones civiles que señalan que en el momento cuando se da el mandar al ejército a Michoacán a hacer frente a algo que pues no estaban los niveles de violencia como se dicen que estaban, ¿no? Entonces, mientras el político siga trabajando de manera política y no en base a estudios como los que menciona aquí Guillermo, o no en base a más, pues... si bien hay pocos estudios, bueno, a realizar más tareas de estudio de lo que está pasando a nivel local, ¿no? O sea, los planes de reducción de violencia definitivamente tienen que empezar desde lo local. Aquí quiero hacer la aclaración de que estamos hablando, evidentemente, de los 3 niveles de gobierno que tienen que hacer su tarea, ¿no? No estamos diciendo, es que lo local, sino lo demás no tienen. Los 3 niveles de gobierno tienen una responsabilidad. Y hemos visto también cómo, pues en el tema de la Guardia Nacional, ahorita que se comentaba, desafortunadamente muchos alcaldes en el país, no nomás aquí y en Sonora también, pues le apuestan, está como una panacea de que la Guardia Nacional va a venir a resolver un problema, ¿no? Cuando todavía ni se termina de integrar y anda cuidando la frontera sur, entonces es un tema muy complicado. Okay. Vamos a hacer un corte y regresamos con Guillermo Núñez, investigador del CIAD. Vamos a Radiohead, High and Dry. Vámonos. La voz del Pitic, una voz ciudadana. Regresamos a la tertulia polaca por La Voz del Pitic, 88.1 de FM. Seguimos con la mesa sobre la inseguridad pública en Sonora y la narcocultura. Ahorita que mencionabas, Manuel, sobre el hecho de cuando llega el ejército a Michoacán, y es ahí donde se empieza a desbordar la violencia. Es la constante, ¿no? De Tamaulipas es lo mismo, Juárez sucedió lo mismo, van aumentando uno puede ver las estadísticas y cómo van aumentando los homicidios. Curiosamente se da mucho, a ver, este crecimiento del narcotráfico también va muy de la mano con el crecimiento del neoliberalismo, ¿no? Hay estudios muy puntuales, por ejemplo, el sociólogo de la UNAM, Luis Astorga, que evidencia, hay un libro muy bueno también de Oswaldo Zavala, un académico de la Universidad de Nueva York y que fue periodista de Nota Roja en Juárez precisamente, donde van documentando en lugares, en zonas donde hay recursos naturales, pues la violencia es imparable y está el ejército ahí. Por ejemplo, hablamos de Tamaulipas, pues está la cuenca de Burgos, ¿no? Una de las cuencas de hidrocarburos, pues la más grande de la República. Estamos en Guerrero, pues la minería. Acá en Baja California Sur, fíjate, La Paz peleaba siempre la ciudad más segura de la República con Mérida. Y de pronto en La Paz estalla la violencia. Y bueno, ¿qué había ahí? Había hay una presa entre Los Cabos y La Paz, ¿no? Que abastece a las dos ciudades, y por ahí hay oro, ¿no? Y querían explotar, precisamente el grupo Salinas, ¿no? Creo que quería explotar esa mina. Curiosamente, no estoy aseverando que ese sea el caso, pero ahora con el nuevo gobierno que les dice no va a ir esa mina, pero por cierto les dio lo de las tarjetas todo a Banco Azteca, ¿no? Para distribuir sus programas. Bueno, empieza a bajar la violencia en La Paz. ¿Qué sucede con esto, Guillermo? Volvemos a la narrativa del gobierno que ha construido, y cuando se habla de crimen organizado parece que estaría fuera de las instituciones, pero hay todo un entramado donde desde la cúpula política y empresarial pues hay también participación en todo esto, ¿no? Sí, yo creo que la relación entre economía, en este caso en términos de neoliberalismo, que no es más que una modalidad del capitalismo, y narcocultura o narcotráfico, crimen organizado, es mucho más compleja. A veces creo yo que corremos el riesgo de simplificar, y entonces las políticas públicas que se implementen tampoco van a ser efectivas. Yo creo que el presidente López Obrador
sí contempla algo más para el combate a la violencia del crimen organizado que solamente la Guardia Nacional. De hecho, él ha hablado en varios momentos que todo el sistema de becas, el sistema de becas, de apoyos a los jóvenes, él dice que están dirigidas a eso, para evitar que se sumen a las filas del crimen organizado. Él tiene una concepción económica del origen del crimen organizado. No hay que descartar que pueda haber un elemento económico, de ambición económica en el crimen organizado, pero las investigaciones que se han hecho, que como dice Manuel, todavía son pocas, necesitamos más, pero las que ya hay, por ejemplo, con sicarios que todavía se pueden entrevistar porque están en prisión, porque los demás ya murieron, ¿no? O están activos, nos señalan que no es cierto que vengan de contextos de miseria, o que vengan, o que fue la pobreza lo que los impulsó, e incluso ellos se ríen de cuando los entrevistadores les planteamos eso, se ríen, dice, ¿dónde sacan eso? Dice, mi hermano no está, mi primo no está, yo sí estoy, ¿por qué? Estamos en el mismo lugar. Dice, no, hay algo más, y tiene que ver con contextos que van creando patrones de socialización. Se nos olvida esta palabra, es fundamental para entender cómo alguien llega a ser lo que es. La pregunta que tenemos que hacernos todos como sociedad, a ver, es cómo este bebé, así tiernito que vemos enfrente, llega a los 14 años después con la actitud, con las disposiciones para ir a cortarle la cabeza a alguien. O sea, nos tenemos que hacer esa pregunta como sociedad, porque eso no viene en ningún gen, no viene en la organización del hipotálamo ni nada. Eso viene es decir, tiene que ver con la socialización. Ese término fundamental en ciencias sociales. Es decir, la sociedad dejó una huella psíquica, una huella de un sistema de proyectos de identidad, de cultura. Eso es lo que está pasando. Y eso es fundamental atenderlo. La dimensión económica puede ser un factor caliente, porque parte de los proyectos de identidad que nosotros hemos descubierto, que alientan a los chavalitos que se meten de sicarios, está así la idea de tener, como en los videoclips de la narcocultura, una residencia, una alberca, un montón de muchachas y todos bailando y desnudas, y luego de poder, unas mesas grandísimas llenas de camarones, ¿no? es que eso es, yo veo mucho videoclip, yo soy así, todo el día estoy pendiente de lo que está pasando, y eso es constante, imágenes constantes, y claro, y cosas exóticas, y pieles, y joyas, y todo el mundo habla de esos espacios, ¿no? Hipersexuado, hiperheterosexualizado, habría que decirlo además, ¿no? Porque además parte de una dimensión fundamental de estos proyectos que se le vende a los jóvenes es el proyecto de una hombría a toda prueba, hiperheterosexuales, con muchas mujeres a su disposición, con fiestas, verdaderos bacanales, pero además con armas, y además la canción te lo repite, con autoridad, con poder sobre otros, con capacidad de decidir quién vive y quién muere, y con y totalmente, digamos, invulnerables. Eso es lo que se les ofrece a los niños y jóvenes, la invulnerabilidad, una hombría invulnerable. Guillermo, ahorita que estás con los correos, también en esto hay una evolución, ¿no? Porque además es la forma de la comunicación social, por decirlo así, del narcotráfico, los narcocorridos. Sí. Y hay una evolución, si tú ves, creo, 1975, me parece que cuando se lanzó esta Camelia la Tejada, ¿cómo se llama? Contrabando y traición, ¿no? Es una pareja que precariamente pues cruza droga y todo, y luego viene la banda del carro rojo, y ya van evolucionando porque ya es una banda, y luego en 1997 ya se habla del jefe de jefes, ya toda una organización, pues, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo va evolucionando todo esto? Está claro, y hay estudiosos, Juan Carlos Ramírez, un estudioso del narcotráfico de la Universidad de California, del sur de California, yo mismo he hecho estudios sobre narcocorrido, y hay una evolución clara. El corrido de drogas es muy viejo. Hay uno que se llama Casablanca, de los años 30 del siglo XX, pero todos estos corridos tienen una particularidad, todos hablan de sucesos, son como juglares, como cronistas de sucesos, son los noticieros de la época, hablan de lo que sucedió y siempre tienen una moraleja. Eso les va a pasar si siguen haciendo el mal. En eso termina. Bueno, eso es lo que era, ¿no? Hoy sí, ya no. No, entonces hay una evolución de ese tipo de corridos a luego los corridos propiamente del narcotráfico, que siguen siendo crónicas, pero que empiezan a a dar más detalles de lo que sucede y empiezan a tener una visión un poco más de fascinación, de heroísmo, ¿no? Y luego tenemos lo que llamamos el narcocorrido, que es muy diferente al corrido del narco y a los anteriores, porque en el narcocorrido
se cantan en primera persona. Así Es el propio, hay una voz lírica, decimos desde los estudios estos, que es el que canta en primera persona. Ya no es alguien que habla de qué es lo que le pasó a Carmila la Tejana, es Carmila la Tejana la que habla crónica, de sí misma. Y yo iba, y yo tenía, y me hicieron los mandados, y que me enfrenté a los federales, y les hice tal cosa, ¿no? Ese es el narcocorrido. Ya se habla en primera persona. Es un cambio radical a nivel de la construcción del discurso, porque permite formas de identificación nuevas con los escuchas. Entonces ya es un héroe, se planta como héroe, se planta como un héroe poderoso, y esto es lo que empieza a alucinar a los chamacos. Ya no hay moraleja, de hecho la moraleja es, y me fue muy bien, salí de perro, salí de pobre, ahora tengo esto, ahora nadie me hace los mandados todo el mundo, y yo soy fregón, ¿no? Esa es la diferencia. Y luego tenemos otra evolución que coincide con lo que están señalando ustedes, de ese punto en el que se incrementa la violencia. Ya no es solo el narcocorrido, porque todos los narcocorridos hay una pizca de valores de honor, y yo no mato inocentes, y yo no me meto con familias, ¿no? Hay eso. En la otra evolución del corrido tenemos lo que llamamos el corrido del sicariato. Y no es más que Ariel Camacho y demás que dice, y yo voy cortando cabezas. Eso es otra cosa, es otro nivel del discurso donde abiertamente hay una apología del delito, una apología del terrorismo, porque finalmente el crimen organizado empieza a actuar como cualquier grupo terrorista, quiere producir terror, lo acabamos de ver en Empalme, matan a los que van en un funeral, es producir terror, producir pánico, llevar a la gente al silencio, que es lo que busca el terrorismo siempre. Entonces, estamos hablando de un fenómeno que ha evolucionado con el tiempo y que claramente tiene una dimensión, expresión cultural, que no es que sea subproducto de la acción del narco, alimenta el mismo características del narco, le está dando otra forma al narco. Yo les decía hace rato, una pregunta fundamental que tenemos que hacernos es, ¿cómo se reproduce el crimen organizado en términos sociológicos? Es decir, es un ejército que necesita estar reclutando gente. Ya sabemos cómo recluta el ejército mexicano, ya sabemos cómo reclutan las instituciones. ¿Cómo recluta el narco? Para reclutar tendría que tener alguien que esté capacitando, formando. ¿Cuál es el área de recursos humanos, de formación de recursos humanos que tiene el crimen organizado? Pues es la narcocultura. Claro. Es decir, tienes que tener personas siempre dispuestas a entrarle a ese tipo de chamba. ¿Y cómo preparas a una persona que nació así, sin esas intenciones, y en 14, 15 años, 16 años, ya está dispuesto para entrarle a matar, a cometer crímenes? El caldo de cultivo es el abandono del Estado, ¿no? Por ejemplo, tenemos zonas como Mocorito, Guadiraguato, o pueblos aquí, no nos vamos a ir muy lejos, donde hay un evidente abandono del Estado. No hay una clínica de salud adecuada, no, las escuelas se están cayendo. Entonces, bueno, los vacíos son para llenarse, ¿no? Y entonces si llega un narco y restaura la clínica, te monta una clínica ahí a toda madre, le pega una buena remozada a la escuela, y hasta el padrecito ahí le arregla el templo, y hasta le pone una camioneta ahí, Cherokee, ¿no? Entonces, pues, ¿para quién son las lealtades, no, Manuel? O sea, creo que ahí es el caldo de cultivo, es una parte importante, pues, ¿no? Hablando, siguiendo la lógica de dónde el recurso humano, de dónde sale, cómo recluta, pues, ¿no? Sí, y como lo comenta Guillermo, en esta buena resumen, vaya, de cómo se fue en un narcocorrido cambiando, lo podemos evidentemente en lo que ha sucedido en nuestro estado, por así decirlo, ¿no? Para no irnos tan lejos. Si recordamos el 2007, aquel pico de violencia que hubo, ¿no? Donde Cananea, por ejemplo, sí. En Sonora en términos generales, pero aquellos 22 muertos que al menos reportó la prensa. Son caricias eso con lo que está sucediendo ahora, ¿no? Y para allá voy, ¿no? Entonces, en aquel tiempo, pues, por lo que mencionaban las autoridades, estaba muy definido cuál era el problema, ¿no? Dos bandas que se estaban peleando, y que también, pues, estaban desafortunadamente matando policías, ¿no? Dos bandas peleándose, matando policías. Esa era, digamos, la violencia en ese sentido. ¿Qué está pasando ahora, no? Ahora, pues, vemos cómo pues, tiradores se pelean por una cuadra, ¿no? En una ciudad. Hiperlocalidad, ¿no? Hiperlocalidad de la violencia, ¿no? Precisamente por eso la hiperlocalidad de la solución. Como lo que comentamos ahorita del sicario, del voy a ser sicario, quiero ser sicario, como este fenómeno de la violencia
en todos los delitos, ¿no? Porque si vemos los delitos en aumento, el robo, por ejemplo, el robo a casa habitación, lo que ha aumentado es con violencia, el robo a negocio con violencia, el robo a vehículo con violencia, todo los delitos con violencia han ido en ese aumento. Hoy el fenómeno se vuelve más complejo, evidentemente, ¿no? Allá muy identificado, 2007, hoy sí se vuelve más complejo y es parte de lo que ha pasado y no ha pasado en todo este tiempo. Evidentemente la autoridad, las instituciones, ¿no? Responsables, cada una de ellas, nosotros como sociedad también, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en casa, ¿no? ¿Qué ha pasado pues en el tema educativo, ¿no? En todos estos no voy a entrar en el tema, ¿no? Sino simplemente en el tema de educación, los maestros, lo que sí quieren, lo que no quieren, que preparados o no. Casa, pues lo hemos visto, vemos cómo esa normalización también a veces en casa es muy, muy peligrosa. ¿Y de qué hablo? Por decir, hoy he escuchado de niños de 13, 14 años, o que van a cumplir 15, y que pues se regalan una botella, ¿no? de licor, de alcohol, pues, pero con la complacencia de los padres, ¿no? Que antes a lo mejor si alguien quería tomar algo escondido, pues era muy diferente a la complacencia muchas veces del padre hacia el hijo de tomar, o de yo sacarte una identificación falsa para que entres a un lugar determinado. Entonces, si tendríamos que hacer un corte de caja, yo creo que en términos generales, pues todos hemos fallado, ¿no? Evidentemente la responsabilidad de las instituciones, porque el problema no se va a resolver únicamente de una Secretaría de Seguridad, ¿no? Por así decirlo, o sea, no, es más grande, o sea, las demás instituciones. Ahorita lo que estamos viendo con la violencia con la mujer, son instituciones encargadas a eso. ¿Qué está pasando en las instituciones dirigidas a la juventud? Que ahora pues ya también hay instituciones de los 3 niveles de gobierno, ¿no? De municipal, estado y federación. Bueno, ¿qué se está haciendo para que esos jóvenes de entre 15 y 29 años, que son el 40% de los que están desafortunadamente acribillando en nuestro país con arma de fuego, hoy es más fácil conseguir un arma de fuego? Claro. Entonces, yo creo que, el problema no es fácil. Siento yo que es muy importante que las demás instituciones, además de la institución de seguridad, se sumen obviamente a generar ellos sus programas, sus planes, sus métodos de prevención. Y evidentemente si hablamos de todo esto, pues son 4 rubros en términos generales, ¿no? Hablamos de la prevención en sus diferentes modalidades o formas que pueda haber, de las policías, es decir, de las instituciones de seguridad, ¿no? Como, pues, lo comentábamos ahorita, nos dijeron que ya van a ser policías certificadas. Pero siempre es lo mismo. Etcétera, sí. Pero también siempre es lo mismo en el sentido de que, por decirte algo, el policía ahorita es de los empleados, de los trabajadores que no tienen derecho a una reinstalación según el 123 constitucional. Entonces, el que nos cuida, pues vemos que como sociedad tampoco lo estamos cuidando, ¿no? Porque pues es el entre comillas, el apestado, el malo, el feo. Entonces, está también el tema de justicia, lo que hablamos de la impunidad. No se puede entender la violencia sin impunidad. Esto pues nos da la tasa de homicidios por 100,000 habitantes. Muy barato, pues, para delinquir, así es, ¿no? Lo que mencionábamos ahorita también. Y pues la reinserción, ¿no? Algo que pues queda en el olvido casi siempre, ¿no? La reinserción, es decir... El sistema penitenciario. Así es, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Se va o no se va? Y esas políticas desafortunadamente populistas o punitivas que ahorita lo que vemos, que es otro tema, pero que también venimos hacia atrás en el de la prisión preventiva oficiosa, que es cuando también pues no damos camino hacia adelante. Muy bien, vamos a ir a un corte, regresamos con Guillermo Núñez. Qué buen grupo, de mis favoritos, chilenos, los 3, Hojas de Té, hablando de es una metáfora, que esas hojas de té son verdes, ¿no? También, bueno, grupazo, los 3, Hojas de Té. La Voz del Pitic es una iniciativa radiofónica de Democracia y Deliberación Desértica AC. La Voz del Pitic, una voz ciudadana.
Regresamos a la tertulia polaca por La Voz del Pitic, 88.1 de FM. Seguimos con la mesa sobre inseguridad pública y narcocultura. Tenemos unos comentarios por aquí. El maestro Arturo Mesa, saludo al maestro. Muy interesante el análisis y explicación desde el punto de vista de las dimensiones socioculturales. También está el licenciado Andrés Montoya, experto en temas de derechos humanos. Es el factor exógeno y no el endógeno lo que hace la formación delictiva del llamado sicario. La moda, el esnovismo, la socialización, la creación de necesidades o satisfactores materiales más que espirituales, entre otros. Excelentes invitados, preparados y con muy buena argumentación. Luego tenemos a Verdugo Piti Bernal. Qué tristeza ver a gente con tan poco corazón y tan desamable. Bueno, no sé si sea por ahí, pero bueno. Marco Aldrete, excelente mesa. Bueno, decía ahorita hablando también de la forma parte de la prevención, ¿no? El sistema penitenciario pues es pues casi inexistente, ¿no? Pero decía ahí Fyodor Dostoyevsky que para conocer la radiografía de una ciudad habría que visitar las cárceles, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto, Guillermo? Sí, y no solamente las cárceles, habría que ver, otros han dicho, habría que ver cómo tratan a sus perros, por ejemplo, ¿no? Sí, lo que dijo la señora hace rato, la persona no está del todo lejos de la realidad. Dice ella corazón, falta de corazón. Es decir, parte de lo que tenemos que ver es cómo se producen sujetos que son incapaces de la compasión. Y esto no es un tema filosófico, es un tema muy claro sociológico y de construcción de sujetos. En lo que está interviniendo en un sujeto capaz de matar a otro, sobre todo como lo plantean los corridos del sicariato. Es decir, con aquella, como lo hacen, ir a un funeral y matar a la gente, a sangre fría, en fin, cortar cabezas y demás. Lo que tenemos es la construcción de un sujeto insensible al dolor de los otros, a la falta de compasión. Y es un tema, no es un tema de fe ni es un tema religioso, es un tema de cómo se construye el sujeto psíquicamente y tiene que ver con las coordenadas sociales, culturales. Lo que nosotros vimos es que sí, hay un dislocamiento de la socialización, es decir, de la manera en que los seres humanos en México estaban siendo educados. Hay un momento en que hay una crisis de los modelos de crianza, eso lo hemos encontrado también. Hay una crisis de modelos de crianza y por ejemplo, los sicarios entrevistados hablan claramente de papás. Dice, mi papá nunca me pudieron contener, nunca pusieron límites, yo siempre los vencí, ¿no? Y hay una serie de elementos que te hablan de eso, pero sobre todo la narcocultura, digamos las culturas hipermachistas, el machismo, tiene como un elemento sustancial educar a los hombres para la ausencia de compasión. En los estudios que hicimos sobre contextos de narcocultura y de crimen organizado, cuando hablamos sobre cómo desde chicos empiezan a entrenar para eso. Es decir, los juegos de los niños es a otro niño colgarlo de un lugar y a ver quién soporta el llanto porque empiezan a llorar, ¿no? Los bebés a llorar. Y entonces el que pierde en el juego de los niños es quien se compadece. El otro es patear perros. Entonces, el que no es capaz de hacerlo es el que pierde el juego. Y son contextos de socialización masculina para mostrar hombría. Y en los juegos de los niños en México hemos visto que hay un entrenamiento constante, y sobre todo en esos enclaves, para construir una hombría basada en la capacidad de la no compasión, de resistir la empatía hacia el otro, de ejercer actos de crueldad hacia los más débiles y arrogarse autoridad y sobre todo un cierto poder simbólico. No soy chingón, soy bueno, soy fregón, soy muy macho, soy muy hombre. Entonces, lo que tenemos es esos contextos. Son contextos que están creando estos sujetos. Cuando entrevistamos a los chavalos, lo que ellos dicen es: mi tío, en primer lugar las armas ya estaban en casa, los corridos, las cosas de las que hablaban, los actos de crueldad de los que presumían. Todo eso es parte del contexto en el que se crían esas personas. Ahora bien, lo que pasó es que, yo decía hace rato, hay una transformación de México en los últimos 50 años que vale la pena analizar, investigar,
que es, lo podemos, en el artículo que tú leíste sobre el mal ejemplo, lo que relato es precisamente la transformación a través del discurso del corrido narcotráfico, se puede notar su evolución, pero coincide ciertamente con el neoliberalismo, en términos de ciertos cambios cualitativos, pero incluso antes del neoliberalismo, coincide con la crisis de legitimidad del gobierno, de los gobiernos nacionales priistas. Sí, uno lo nota con la aparición en el cine de los Vengadores Solitarios, los hermanos Almada. Uno nota el cómo esos modelos de heroísmo, ¿a qué jugábamos los niños en los 60s o en los 70s? Te lo cuenta la gente, nosotros hemos hecho entrevistas. Jugaban a ser el Calimán. El Calimán o el Santos, o jugaban a ser, por ejemplo, incluso el niño artillero. Jugaban a ser héroes de la revolución, Juan Escutia. Me explico, o sea, los héroes de la nación era muy aventado, ¿no? Sí, como los héroes de la nación, sí, pero ellos, fíjate cómo dan su vida por una causa que es común, la nación. Todos, incluso los héroes nacionales son héroes que dan su vida por los demás. No tiene nada que ver con el sicariato ni con el narco. Luego, los siguientes tipos de héroes que hemos analizado, por ejemplo, Calimán y todos ellos dan su vida incluso por la humanidad. Siempre Calimán es un héroe muy interesante mexicano, porque es la primera vez que se internacionaliza el héroe mexicano, ¿no? Y entonces, creado desde México me refiero, y da su vida por los demás, pero siempre son héroes que nunca matan, nunca matan. Incluso a los villanos, como en la lucha libre de antes, el técnico siempre le da mano al rudo, y el rudo siempre lo traiciona, pero siempre el bien triunfa sobre el mal. Eso es parte de una construcción cultural del héroe. Todo eso empieza a cambiar en los 70s con las películas Hermanos Almada, donde ya ahora hay vengadores individuales, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos ido rastreando hasta un momento en el que el propio, ¿se acuerdan de este narcotraficante que dijo que él podía pagar la deuda externa? Caro Quintero. El pueblo empieza a ser héroe a los narcos. Y eso es por la absoluta falta de legitimidad del gobierno. López Portillo, Echeverría, Gustavo Díaz Ordaz para acá, nosotros notamos esa pérdida creciente de legitimidad, esa crisis de hegemonía del Estado y sobre todo del nacionalismo revolucionario. Lo que nos pasó, Aarón, Manuel, desde la perspectiva de mi análisis, es el gran proveedor de sentido de qué tipo de personas queremos ser, es el Estado. Y cada vez más porque la iglesia está arrinconada y cada vez más delegitimada. Es el Estado, pero cuando el Estado mismo careció de sentido, se deslegitimó desde los años 60, la matanza del 68 y la tremenda corrupción que estaba a ojos de todos, lo que hay una absoluta deslegitimación de todo. Tiramos al niño con todo y la bañera. Tiramos al gobierno con todo y su discurso nacionalista y todo su discurso aquel que nos daba cohesión social. Y ¿cuántos de nosotros fuimos educados en la idea de ser profesores porque era un héroe comunitario, o ser médicos, hacer cosas buenas, o ser policías? Sí. Yo recuerdo de niño los policías me llevaban, salía del cine y me llevaban a la casa, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Lo que hay es una crisis profunda del discurso que le daba cohesión, que es el aglutinante social, que es el engrudo que nos une como comunidad. Y eso se incrementó todavía con el neoliberalismo, que nos plantea que el camino es hacer dinero, es ser chingón y crear tu empresa, es el individualismo creciente, pero además lo veíamos, yo he estado analizando, por ejemplo, la comicidad de los años del neoliberalismo, los años 90, Paco Stanley, la burla del intelectual, la burla del que ayuda, aquellas películas de La risa en vacaciones y demás, donde se burlan de quienes ayudan a los demás. Alguien hace como que se está ahogando y entonces va alguien a correr a ayudarlo y resulta que todo es un fiasco. Lo que eso fue creando fue la ridiculización de la solidaridad, la ridiculización del bien común. Y la ridiculización, lo de Paco Stanley, ¿no? Sí. Porque ve cómo terminó. Exacto, pues, ¿no? Es ridiculizar la idea de que hay que cuidar a los otros, de que hay que proteger a los otros, de que estar dispuesta a la solidaridad. ¿Qué va generando en las generaciones ese discurso de la ridiculización de la ayuda a través de ese tipo de películas? Y se convirtió en la forma de comicidad y fue el rating más grande el de Paco Stanley, toda esa época. Y síguele. Entonces, lo que vemos es que todos aquellos valores que habíamos cultivado nuestros padres, nuestros antepasados, donde por razones religiosas o nacionalistas, la comunidad estaba en el centro, se cayó. Sí. Pero además habría que agregar algo, yo que no quiero dejar de decir, no es que yo critique que haya dimensiones económicas y que diga que no existen, me parece que fue un factor que ayudó fundamentalmente. Lo vemos con las entrevistas sobre lugares donde hay narcotráfico, donde dicen, aquí llegó el narco cuando se acabaron los precios de garantía, y obviamente eso tiene que ver con el neoliberalismo, ¿no? Sí.
Así es, las CONASUPOS, ¿no? Todo esto, los programas asistenciales. Yo recuerdo alguna vez una entrevista de ahí en los finales de los 90, cuando todavía Ricardo Rocha estaba en Televisa, ya los domingos como a las 12 de la noche, ¿no? Entrevista a un niño de, me parece, Badiraguato, Mocorito, algo así, y le dice, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Pues que quiero ser narcotraficante. ¿Por qué? Porque quiero tener una troca así y que me compongan un corrido, ¿no? Okay. Ahí vamos, ahora las instituciones, decíamos, bueno, el ejército, si bien es cierto, son de las instituciones que mayor confianza tienen y aceptabilidad, pero porque el ejército casi no lo, o sea, te crea una percepción de que te da seguridad, porque lo ves pasar por ahí nomás, pero yo quisiera, o sea, no tiene al día como el policía esa roce con el ciudadano, pues, pero yo quisiera que se hiciera alguna encuesta, un estudio donde el ejército está, y a ver qué es lo que te dicen. Yo creo que va a ser muy diferente, ¿no? Lo que va a haber. Manuel, para ir cerrando, posibles soluciones ante esto, ¿qué es lo que tú que tienes tan estudiado de todo esto de la seguridad pública? Bueno, pues definitivamente, bueno, nosotros desde Observatorio hemos señalado desde finales del 2015 más o menos que es necesario generar un acuerdo, ¿no? Generar un pacto por la seguridad. ¿Y qué queremos decir con esto? Es algo que recomiendan algunos estudios, que recomiendan Naciones Unidas, que recomiendan estudios de otras partes donde la violencia ha aumentado, y es precisamente sentarnos o sentarse en la mesa diferentes gobierno, sociedad, académicos, escuela, es decir, un amplio, así es, un equipo multidisciplinario, pero verdaderamente plural, porque por ejemplo aquí en lo local te organizan estos consejos y comités y son cúpulas empresariales, cúpulas académicas, y se acabó, y siempre son los mismos resultados, ¿no? O sea, no hay resultados, pues. Bueno, en nosotros ahora en la campaña que fue para alcaldes, vimos a todos los candidatos a alcalde, y pues en campaña pues todos te firman, ¿no? Sí, claro. Nos firmaron un pacto todos los candidatos a alcalde, un pacto por la seguridad, que eran puntos muy centrales para poder ir teniendo más información, ¿no? Muchas veces o regularmente pues a nadie gusta que se critique. El problema muchas veces de la autoridad es que ante la falta de información, ante la falta de apertura, pues uno obtiene la poca información que obtiene o la que no obtiene, hace los análisis en base a la información de ellos, ¿no? Entonces, aquí para Hermosillo nosotros lo propusimos, todos los candidatos aceptaron, pues ya el tiempo que lleva este gobierno municipal, pues no ha sido como para ver hoy en qué quedamos los puntos para el pacto. Es un problema que ha venido... Ni siquiera cumple las pensiones para las viudas de los policías caídos. Así es, y ahí es donde mencionaba ahorita los 4 puntos, los 4 ejes, ¿no? Entonces, si bien tenemos que generar planes en el corto, mediano y largo plazo, eso es evidente, y yo creo que en el corto plazo mucho del tema es las instituciones, ¿no? Es decir, a la que le corresponda a cada quien, en el ámbito municipal, policía, en el ámbito estatal, pues la investigación sobre todo, ¿no? Eso, la investigación. ¿Qué está pasando con la investigación? Es decir, y no nomás, son temas muy amplios, ¿no? Pero hago un acotamiento, y no nomás a nivel estado, es decir, se fueron, cuando se crea la Secretaría de Seguridad, cuando tiempos de DFS, de Fox, okay. Que se crea la Secretaría de Seguridad, no, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, sí. Se vino descuidando las fiscalías y las policías investigadoras en todo el país, ¿no? O sea, se vino, la policía, y se veía la seguridad, se creó la Policía Federal, etcétera, pero se ha venido descuidando en todo este tiempo la autoridad investigadora, llámese Policía Investigadora o Ministerio Público, que creo y que es un tema pendiente, hay muchos, ¿no? Es uno de tantos pendientes en la agenda del reforzamiento de esto. Por eso, regresando al punto, creemos que generando un acuerdo con equipos multidisciplinarios, así como la historia, el antecedente que en base a un estudio nos comenta Guillermo, ¿no? Invitar a especialistas y no de todo tipo para entonces poder converger, y desde cada punto de vista yo estoy seguro que vamos a identificar muy bien el problema, ¿no? Pero sobre todo también
ver cómo sí podemos ir saliendo de este problema, que es lo que creo yo que ocurre ahorita, no nomás en Sonora o a nivel local, sino a nivel nacional, de que si bien es positivo y es bueno hacer los diagnósticos, pero sobre todo ir haciendo el plan de trabajo, ¿no? Ok, bueno, pues se nos acabó el tema y desgraciadamente digo, pues es que da para mucho, ¿no? El tema, ojalá podamos estén en la disposición otra vez de volver a formar otra mesa y darle un poco más de, todavía más profundidad, ¿no? Porque, híjole, es incansable, interminable, inagotable el tema. A mí me gusta mucho lo que propone Edgardo Buscaglia, ¿no? Es un gran estudioso precisamente de estos temas y es un académico no nada más de escritorio, sino de terreno, ¿no? Está ahí en el campo de acción. Y una de las cosas que propone, por ejemplo, es la policía de proximidad, ¿no? O sea, el policía tiene que estar preparado no solamente con armas, ¿no? Sino tener una psicología social, estar preparado para responder, llegar por decir a un evento de violencia intrafamiliar, saber con qué institución va a canalizar a los implicados en esto, ¿no? Estoy tocando muy por encima, y él está completamente en desacuerdo con economías de guerra, ¿no? Esto, más patrullas, más armamento, solo crea más corrupción, y si las instituciones ya están de por sí viciadas, ¿no? Con más economía, pues acrecienta la corrupción, ¿no? Entonces, en fin, bueno, pues muchas gracias. Seguiremos a ver cuándo preparamos la siguiente. Pues muchas gracias. Esto fue La Tertulia Polaca. Yo soy Aaron Tapia. Somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Les recuerdo que enrollen sus problemas, prendan sus ideas y fúmense la vida. Gracias.